Bueno, al realizar este video es importante tener en cuenta que no puede haber una opinión personal, un subjetivismo, no puedo argumentar con mis pensamientos, con mi discernimiento, lo que yo pienso, lo que yo creo, o dejarme mover por el sentimiento de ser un católico. Este video, el demostrar que el protestantismo es obra de Satanás, lo haré con argumentos desde las Sagradas Escrituras, con, con la lógica también, obviamente, con fundamentos de teología, es decir, lo que, lo que es el querer de Dios, que está fundamentado en la doctrina de las Sagradas Escrituras. Y es que es difícil en realidad entrar a hacer un juicio sobre el origen del protestantismo desde una perspectiva, digámoslo así, del mundo humana. Pero si tenemos en cuenta las Sagradas Escrituras, pues en realidad no es tan difícil, no es tan difícil llegar a esa certeza, no es tan difícil asegurar que de principio a fin el protestantismo tiene su origen malévolo en Satanás, que a través de sus emisarios, algunos pastores, quiere engañar a los cristianos, quiere robarles la salvación. Y es que si vemos algunos artistas, por ejemplo, exitosos, cantantes famosísimos, ganadores de premios Grammy, con una música súper bonita, son artistas muy completos, artistas con mucho talento que llenan grandes escenarios, mueven fibras, pastores exitosos, pastores que muestran gran poderío en su palabra, en su predicación, a la hora de realizar grandes prodigios. Seguro que cuesta para una mente racional, para un razonamiento normal, cuesta en realidad creer o siquiera llegar a pensar que todo esto es obra de Satanás. Y sí, sí que lo es porque la palabra de Dios es clara. Y yo quiero aclarar también que aunque Satanás a través de algunos pastores engaña al pueblo de Dios, quiero aclarar que hay personas buenas dentro de ese protestantismo, que es el protestantismo el que es origen de Satanás como herramienta para alejar al cristiano de la verdad. Pero algunos protestantes tienen muy buenas intenciones, son muy buenos cristianos, quieren agradar a Dios, pero lastimosamente pues están siendo engañados. Ninguno de ellos nos puede comprobar que esa secta, que obviamente fue fundada por hombres, es la iglesia de Cristo. Por más que ellos lo digan, por más que un pastor diga que él es pastor, que obtuvo una revelación, que el Espíritu Santo lo iluminó, que lo ungió, en fin, monta su secta y lo pueden seguir un sinfín de personas, porque son muchas las personas que tristemente por ignorancia caen en sus redes. El objetivo de estos videos es formar a ese católico mal formado, a ese católico que le da pereza leer la palabra de Dios, que no conoce la doctrina de su iglesia y que le da lo mismo ir a misa o no ir a misa, estar en un culto, escuchar devocionales, mensajes de pastores, canciones de cualquier tipo. Ese es el católico objetivo para este video, para esta formación, para que se llene de argumentos, para que conozca la iglesia por dentro, esa iglesia que nadie nunca te va a mostrar, la iglesia de los santos, la iglesia de las obras de caridad, la iglesia que va a los pueblos donde ningún hombre, donde ni el Estado siquiera se atreve a ir, por la violencia, por la dificultad del acceso, por la geografía de nuestros pueblos, la iglesia que vive, la iglesia de la tradición, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de Cristo, la iglesia de la Santísima Virgen María. Esa es la iglesia que queremos dar a conocer. La palabra de Dios es muy clara cuando advierte acerca de estos falsos pastores y falsos profetas, de que hay un espíritu de engaño y de mentira y que es el Dios de este mundo quien los tiene cegados. Porque es teológicamente imposible que el Espíritu Santo guíe la iglesia de Cristo enseñando una doctrina y surjan otras sectas contradiciendo o negando o interpretando de manera diferente lo que ha enseñado la iglesia a través de más de 2000 años. Un interrogante que nos ayudaría a responder
ese gran cuestionamiento si es Satanás el autor del protestantismo. Si Jesús, el Maestro, da potestad a los apóstoles y en ellos por sucesión a los sacerdotes de perdonar pecados, y todos sabemos que en pecatado, es decir, si yo estoy en pecado, yo no puedo entrar al reino de los cielos. Entonces yo pregunto, ¿quién quisiera que nosotros no entráramos al reino de los cielos? ¿Quién quisiera que nuestros pecados no fueran perdonados cuando Jesús en el Evangelio claramente da potestad a los apóstoles de perdonar pecados? Y ellos simplemente se niegan a aceptarlo y enseñan doctrinas diferentes. No podemos permitirnos el seguir doctrinas de hombres. No podemos permitirnos el seguir engaños cuando la palabra de Dios es tan clara y contundente. El sacramento de la Eucaristía es el sacramento de vida eterna. Jesús dice que quien no come su carne y no bebe su sangre no tendrá vida eterna. Yo pregunto, ¿quién no quiere que tengamos vida eterna? ¿Quién no quiere que nuestra vida trascienda más allá de los límites de la vida en esta tierra? Pues tiene un nombre y es Satanás, y es nuestro enemigo que quiere engañarnos para alejarnos del sacramento de la vida eterna. Con el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice la palabra de Dios que era la serpiente el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había creado. Es decir, Satanás tiene las herramientas necesarias y tiene la capacidad de engañar al ser humano, de engañar al hombre. De hecho lo ha hecho por toda la historia, durante toda la historia. Son presa fácil de estas sectas, personas que han tenido una ruptura con su pareja, se encuentran en dificultades económicas, están sufriendo alguna enfermedad, y como lo dice la palabra de Dios, Satanás también hace milagros, tiene la capacidad de, a través de falsos pastores y falsos profetas, realizar grandes prodigios, como dice la palabra de Dios, incluso para engañar a los mismos elegidos. Al cabo, Dios en su misericordia, quien como juez supremo decide quién se salva y quién no. Solo hay que aclarar que la iglesia es un medio de salvación. La iglesia no salva, pero es un medio de salvación. Cristo es la cabeza, Cristo es fundador, piedra angular y cabeza de su iglesia. Y al ser la iglesia el cuerpo de Cristo, pues todo aquel que esté fuera de ese cuerpo no pertenece, no está en comunión con la iglesia, no hace parte del cuerpo de Cristo, y eso es fácil de entender, fácil de interpretar, y está en la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué nos advierte el mismo Maestro acerca de esos falsos profetas? Por ejemplo, en Mateo 24, del 11 al 13, nos dice, nos advierte, profetiza que aparecerán una multitud de falsos profetas. Pueden tomar sus Biblias, leer, la palabra clave ahí es multitud. Es decir, pero también advierte y da una promesa a Jesús, y es ahí el gran mensaje para todos los católicos, que quien persevere hasta el fin se salvará. Bueno, a mí me inquieta la palabra salvación, la palabra salvará. Quiere decir que quien no persevere en la verdad, quien no persevere en la sana doctrina, está poniendo en riesgo su salvación. Es decir, Mateo 24, 23 al 24, el mismo Maestro nos advierte de que van a aparecer esos mismos falsos profetas, esos falsos pastores, y van a hacer prodigios asombrosos. Estos prodigios serán tan grandes, tan poderosos, yo me atrevería a decir que un pastor protestante tranquilamente puede llegar a resucitar a algún muerto, puede sanar a una persona de cáncer, puede hacer que, no sé, que cambie el clima. Es decir, prodigios asombrosos donde incluso los elegidos, advierte el Maestro, los elegidos, aquí los elegidos pueden ser quizás incluso hasta obispos, sacerdotes o personas muy allegadas, muy fuertemente formadas en la doctrina de la fe católica, podrán ser engañadas. Ya Pedro, en su segunda carta, en el primer capítulo, en el versículo 20, advierte sobre la interpretación privada de las Sagradas Escrituras. El apóstol, el primer papa, el obispo de Roma, en quien Cristo funda su iglesia como piedra de fundamento, como fundamento principal junto con los 12 apóstoles, es quien nos advierte
y pienso que es una advertencia clave para quien decida o quiera acercarse a la palabra de Dios para interpretarla. Hay que tener en cuenta que la palabra de Dios ya fue interpretada por el magisterio de la iglesia. Y es Pedro quien advierte entonces en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 20, que ningún hombre puede interpretar las sagradas escrituras de manera privada, es decir, a su libre albedrío y como le venga en gana. Y eso es precisamente lo que hacen los pastores cuando fundan sus sectas, aduciendo ser inspirados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver si en realidad es el Espíritu Santo quien los inspira a fundar esas sectas, a formar o a guiar supuestamente la iglesia o el rebaño o el pueblo de Dios. Bueno, vamos a seguir leyendo entonces segunda carta de Pedro capítulo 2, versículo 3. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas, pero ya fue dictada su condenación y su destrucción es inminente. Bueno, esto no está lejos de la realidad. Vemos como muchas personas que fueron amigos de nosotros, familiares, que fueron católicos, cuyos abuelos, tatarabuelos, padres, criados en la fe, en la doctrina sana de la Iglesia Católica, porque cayeron en una desgracia económica, en una dificultad, porque tuvieron una ruptura amorosa, fueron engañados con palabras dulces, palabras suaves, palabras engañosas, como solo lo sabe hacer la antigua serpiente, engañar a los incautos mediante engaños. Y estas personas tristemente terminan renegando de la fe, porque muchos de ellos incluso pues reconocen que nunca conocieron la iglesia, nunca vivieron una Eucaristía, nunca vivieron profundamente la Eucaristía, nunca recibieron el cuerpo y la sangre de Cristo, conscientes de que estaban recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, quisiera leer textualmente el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro, en el versículo 1, textualmente dice: así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Es lo que estamos viviendo ahora. Ningún pastor va a predicar al respecto. Dice más adelante: muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Pienso que esta profecía de Pedro en su carta es contundente. Vemos como muchas personas, luego de mucho tiempo, cuando la iglesia de Cristo, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de la sucesión apostólica, la iglesia de la tradición, la iglesia de los mártires, de los santos, de María Santísima, era respetada. Nadie nunca en la historia se atrevía siquiera a pronunciar una mala palabra acerca del Papa, de alguno de sus sacerdotes. Con el tiempo, en la medida en que han surgido esos falsos pastores y profetas, se han atrevido a pronunciar calumnias, mentiras y engaños acerca de ella, como es calumniar a la Madre de Dios, como es alejar a los hijos de Dios de los sacramentos, del sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la vida eterna, como muchos cristianos, tristemente llamados cristianos, se alejan de la verdad, se alejan de la Eucaristía, se alejan del sacramento de la vida, para perderse en un camino guiado por ciegos, guiado por vanidosos, guiado por mentirosos difamadores. Bueno, Pablo en su segunda carta a Timoteo le advierte, y en la persona de él a nosotros, que van a aparecer un sinfín de falsos maestros, que la gente ya no soportará la sana doctrina, se cansará de ir a misa, de ir a la Eucaristía, ese culto donde no lloran, donde no sienten cosas bonitas, donde no se les eriza la piel, para ir a escuchar a esas personas que hablan fuerte, impostan su voz y les halagan y hablan de prosperidad y hablan de ser invencibles, de ser inquebrantables, de que han cogido el mundo con las dos manos y que porque Dios está con ellos nadie contra ellos. Bueno, el discípulo Juan, el amado, el apóstol de Cristo,
Ya nos advierte en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, acerca de esas supuestas inspiraciones del Espíritu Santo en aquellos que se creen elegidos e inspirados. Nos advierte, nos dice y nos recomienda: pongan a prueba a esos que se dicen ser inspirados por supuestamente el Espíritu de Dios, porque aparecerán en el mundo muchos falsos profetas. Es claro y contundente, la palabra de Dios nos advierte acerca de esos falsos pastores que pues alquilan su garaje, convocan su gente, empezando por su familia, amigos, con palabras bonitas, pues en realidad conocen algo de la palabra de Dios, textos muy claves, fuera de contexto en la gran mayoría de las veces, engañan a la gente, porque les dicen lo que en realidad la gente quiere escuchar. Aquel que no quiere entregarse verdaderamente, viviendo los sacramentos, siendo fiel a la palabra de Dios, una vida relajada, un cristiano light, como es planificar, limpiando su conciencia con un buen diezmo, pues son aquellos los que de manera incauta caen en la red de estos falsos pastores, de los cuales nos advierte el apóstol Juan en su primera carta. Al final, en el último libro de las Sagradas Escrituras, en el Apocalipsis, vemos como Satanás, lleno de rabia, despechado, lleno de odio contra la Santísima Virgen María, decide hacerle la guerra al resto de su descendencia, al resto de sus hijos, que somos la Iglesia Católica, porque somos los únicos que hemos recibido y tenemos a María como nuestra madre. Algunas de las contradicciones más grandes que surgen a partir de ese momento es que la gran mayoría de sectas no se ponen de acuerdo, cada una de ellas, en todo lo que enseña. Es decir, partamos de que Martín Lutero creía firmemente que Jesucristo estaba presente, real, vivo en las especies del pan y el vino en la Eucaristía, cosa que no cree absolutamente ninguna secta protestante hoy por hoy. Martín Lutero creía firmemente en la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, cosa que obviamente no cree ninguna secta hoy por hoy en la actualidad. Todo lo contrario, la gran mayoría de las sectas, cuando se pronuncia, cuando se venera a la Santísima Virgen María, pues entran en shock. Muchas de estas sectas abiertamente y públicamente la odian, hablan mal de ella y la calumnian, como es la estrategia más importante y más fuerte que tiene Satanás a la hora de herir la iglesia, mediante tergiversaciones y malas interpretaciones de la palabra de Dios. Que Cristo fundó una sola iglesia y es la Iglesia Católica. Es la iglesia con más de 2000 años de tradición, cosa que no tiene ninguna secta protestante, absolutamente ninguna. Llámese pentecostales, llámense bautistas, llámense anglicanos, llámense Centro de Fe y Esperanza, llámense Movimiento Misionero Mundial. Todas ellas fueron fundadas por hombres. Dentro de su historia ninguna cuenta con más de 500 años. La parroquia de Remedios, que tiene como 475 años, es casi que tan antigua como lo es el protestantismo. Bueno, también claramente Pablo en su segunda carta a los Corintios habla del evangelio velado, el evangelio oculto. ¿Y oculto a quién? A los incrédulos. Cuando usted tiene la oportunidad de hablar con un protestante, la diferencia entre su fe y nuestra fe es que nosotros creemos y ellos no creen. Ellos no creen que María es virgen, nosotros sí creemos. Ellos no creen en los sacramentos, nosotros sí creemos. Ellos no creen que Cristo está vivo, presente y real en la Sagrada Eucaristía, y nosotros sí lo hacemos. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 6, todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan, los invito para que lo lean, lo mediten y lo estudien, habla de la Eucaristía. Habla de que Cristo es el verdadero pan bajado del cielo, que quien no come su carne y bebe su sangre no tendrá vida eterna. Tristemente, en el capítulo 6, en el versículo 66, es decir, 666, capítulo 6, versículo 66 del Evangelio de Juan, nos dice que muchas personas que andaban con Cristo, que le seguían, escuchaban sus enseñanzas, estaban felices y alegres por haber encontrado al Mesías. Cuando Jesús habló de que Él era el pan bajado del cielo, de que había que comer su cuerpo
y beber su sangre muchos de esos discípulos. Y está ahí el retrato, la profecía de los protestantes, se iban a alejar de él. Muchos se alejaron, pero los apóstoles, aún sin entender, continuaron firmes porque el maestro les pregunta: ¿también ustedes se irán? Y Pedro, el príncipe de los apóstoles, toma en su audacia y dice: pero maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es el mismo apóstol Pablo que no prestar atención a esas personas que llegan enseñando cosas diferentes, doctrinas totalmente diferentes, como por ejemplo no bautizar los niños. En ninguna traducción de ninguna Biblia habla de que está prohibido bautizar a los niños. No saben, no entienden, no captan que Cristo no fue bautizado siendo pequeño, porque el bautizo inició con Juan el Bautista y apenas se llevaban 6 meses de edad. Incluso más adelante en los Hechos de los Apóstoles, cuando algunas personas querían o aceptaban la verdad, se bautizaban ellos y toda su familia. Ahí nunca dice que excepto los infantes, los niños. Ninguna Biblia habla de que María tuvo más hijos, y muchos pastores los he escuchado personalmente hablar de que María tuvo más hijos y tuvo relaciones con José. Y es difícil entonces que esas personas regresen a la iglesia, porque ellos, en la medida que se alejan, dejan de ser nutridos por los sacramentos, por el sacramento de la vida, por la doctrina sana, y empiezan a tomar sus dudas como certezas y sus errores como aciertos. Es cuando Satanás empieza a hacer posesión de su voluntad y se dificulta entonces que entiendan que la palabra de Dios entre en sus vidas y les cambie. La clave es la soberbia, la clave es la rebeldía, es no creer, es la falta de fe, porque Lutero quiso reformar la iglesia. ¿Acaso es necesario reformar la obra de Dios? O sea, Dios se equivocó. ¿Y cuántas reformas hay que hacerles? Porque son más de 40.000, 50.000 sectas. ¿Cuántas reformas hay que hacerle a la iglesia entonces? Y entonces esos pastores, esas personas son los llamados, los elegidos, a separarse de la iglesia porque nosotros somos menos que ellos. Nosotros no somos dignos de ser iglesia de Cristo, porque ellos quizás creen ser mejores y interpretar la palabra de Dios como según creen ellos es correcto. Apareció en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna en sus pies y coronada de 2 estrellas.